está llevando a hablar de otro tema, y entonces estoy como en un conflicto porque había dedicado mucho tiempo en preparar lo que íbamos a hablar hoy, pero no sé, tengo como un peso en mi corazón por la cuestión de la ansiedad, de hablar de la ansiedad, de la angustia, no sé. Entonces estoy ahora debatiendo y le digo, no sé, háblame, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Pero bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu presencia. Venimos ante ti, Señor, cargados con luchas. La iglesia está pasando por momentos, Señor, de lucha. Ahora hay muchos hermanos abatidos, enfermos. Me viene a la mente, Señor, el hermano Santos. Me viene a la mente también, Señor, Alejandra, la hija de la hermana Blanca. Me viene a la mente Gabrielito Junior, Alirito. Los hijos de la hermana Mili, el hermano José y tantos otros que a lo mejor se me están pasando, el hermano Javier que tuvo que retirarse enfermo. Hay luchas, Señor, hay preocupaciones, hay angustias, mas venimos ante ti dejando todas las cosas a tus pies, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué hago, no? Entonces, ¿sabe qué? Vamos a hablar entonces hoy un poquito de la ansiedad. Amén. ¿Cuántos han padecido ansiedad o saben qué es lo que es estar ansioso? ¿No? Solamente una. Ahora levanten la mano los mentirosos, que son los que no levantaron la mano. Porque si usted, digo yo, levante y solamente la hermana levanta la mano, quiere decir que ella es la única honesta, porque todos hemos pasado periodos críticos de ansiedad, todos nos hemos visto, como dice, en el lodo cenagoso y en el pozo de la desesperación en algún momento en nuestra vida. Y si usted no ha pasado por eso, usted no es un ser humano, ¿no? A veces sentimos como que las olas del Señor, dice, tus olas, Señor, han pasado sobre mí. Y yo iba a hablar de otra cosa hoy, pero vamos a hablar hoy del tema de la ansiedad. No sé por qué el Señor me movió en esa dirección. A lo mejor alguien necesita escuchar eso en este día. ¿Y qué es la ansiedad? Vamos a empezar primero definiendo términos, porque a veces nos sentimos ansiosos y no sabemos qué es la ansiedad. La Biblia trata del tema de la ansiedad, habla mucho la Escritura sobre el tema de la ansiedad. Pero a veces pasa desapercibido en la vida del cristiano. Y el cristiano a veces se encuentra en esta lucha porque tenemos la fe, tenemos la creencia de que el Señor va a ayudarnos, que el Señor está con nosotros. Y a veces nos sentimos ansiosos a pesar de que creemos todas estas cosas. Y eso puede conllevar a un sentido de culpa, de que el cristiano se sienta culpable por sentirse como se siente. Y a lo mejor el cristiano se vuelve al Señor y dice, Señor, yo no me debo de sentir así, porque yo tengo fe en ti y yo creo en tus promesas, yo creo en ti, Señor. Pero sin embargo, encuentro ansiedades y dudas en mi vida y eso me hace sentirme culpable y decir, a lo mejor mi fe flaquea, a lo mejor hay un pecado en mí, a lo mejor estoy siendo desobediente. Y el diablo va a usar incluso eso para atacarlo aún más y para derribarlo. A veces pasamos por diferentes razones por un proceso de ansiedad, de angustia. Algunas veces las causas son notables, son claramente visibles, como puede ser una catástrofe o una enfermedad o el fallecimiento de un ser querido o pérdida de trabajo o cualquier otra cosa visible que podamos referirlo como la causa o señalarlo como la causa de nuestra angustia y nuestra ansiedad. Pero a veces no encontramos una causa directa, una causa definida, sino que estamos viviendo durante toda la semana con algo en el pecho, como un nudo en el estómago, como que no podemos, y venimos a la iglesia y cantamos y alabamos y oramos, pero aquello sigue allí, aquella carga, aquella cosita, aquella molestia de ansiedad, y no importa lo que hacemos, parece que no nos podemos librar de ella. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Amén. Yo también. Entonces, Señor me guió, yo tengo un estudio aquí de hace muchos años que yo di, no es un sermón, es de hecho un estudio, para un grupo de psicólogos cristianos, y el estudio es un estudio precisamente sobre la ansiedad.
Entonces aquí hay varias preguntas, dice preguntas preliminarias que nos tenemos que hacer. Dice primeramente, ¿qué es la ansiedad? Y vemos que la ansiedad se puede dividir en tres categorías diferentes. Tenemos la ansiedad clínica, tenemos la ansiedad existencial y tenemos la ansiedad bíblica. La Escritura nos habla de hecho de los tres tipos de ansiedades que les mencioné. La Escritura nos habla de la ansiedad clínica, nos habla también de la ansiedad existencial y nos habla de un tipo de ansiedad que yo le digo bíblica, pero es una ansiedad espiritual también. Y estas ansiedades, estas categorías de ansiedades las sufre el hombre. La ansiedad clínica, por supuesto, como una enfermedad psicológica, es el resultado, como todas las enfermedades que existen, de la caída de Adán, de la pérdida del paraíso. Después, cuando el Señor le dijo a Adán, le dijo, si comieres de este fruto, de cierto morirás. Y el hombre muere muchas muertes antes de llegar a su muerte física final. La primera muerte, en la cual todos nacimos bajo esa muerte, es la muerte espiritual, que es la separación del hombre, de la humanidad perdida, separación de Dios, que ocurrió y lo heredamos de nuestro padre Adán. ¿Por qué? Porque Adán rechazó al Señor y en ese momento murió. No murió visiblemente, no murió físicamente, pero murió en la parte más importante de su ser, en su espíritu. Porque ya aquella comunión que tenía Adán con el Señor, que caminaban al atardecer con el Señor, cuando el Señor venía a visitarlos, ya esa comunión no existía. Y Adán y Eva caminaban con el Señor desnudos y no se daban cuenta en su inocencia. Pero algo ahora vino y se interpuso en la relación de Adán y de Eva con el Señor. Y los primeros en sufrir ansiedad fueron Adán y Eva. Vamos a Génesis, capítulo 3. Y dice, capítulo 3, verso 7, y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Aquí vemos el primer caso de la angustia, de la ansiedad de Adán. ¿Por qué tuvo miedo? Tuvo miedo porque primera vez había tenido un sentido de culpa, un sentido de temor, porque sabía que había fallado al Señor y no sabía cómo el Señor iba a responder a su desobediencia. No podemos olvidar que Adán no fue engañado, fue Eva la que fue engañada. Adán desobedeció voluntariamente. Muchas veces, sobre todo en los círculos machistas, ¿no? Les gusta mucho echar, porque Eva fue la que causó todo el desastre de la caída. Pero de cierto punto podemos decir que Eva, no que haya tenido menos culpa que Adán, pero podemos tal vez defender esa tesis en que Eva fue engañada, pero Adán no. Y Adán, no siendo engañado, voluntariamente desobedeció a Dios. ¿Quién llevó mayor culpa? Esas son cosas que solo el Señor puede juzgar. Pero ahí vemos que el hombre, la condenación, nótese que no viene la condenación del mundo, no entró en el mundo. No dice la Escritura que la condenación vino por Eva, a pesar de que Eva fue la primera en pecar. Pero Eva fue engañada, Adán no. Y Adán era la cabeza de Eva. Amén. Y a pesar de que no fue engañado, desobedeció a su Dios. Y ahí vemos la primera causa de la angustia: la desobediencia al Señor, la desobediencia a los preceptos de nuestro Señor. Los cristianos que andan desordenadamente, ¿cuántos males, hermanos, ocurren en su vida que son causados directamente por las decisiones que usted ha tomado? Póngase a analizar. No sé cuántos,
Pero cuántos males no le acaecen y son el resultado suyo. Sin embargo, muchas veces hacemos lo que hizo Adán. Sigamos leyendo el texto. En el 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y le echa todavía la culpa a Dios. Sí, claro, yo pequé porque, a ver, ¿por qué tú me diste esa mujer? Entonces, muchas veces transferimos el peso de nuestra culpa, de nuestro pecado, a otras condiciones externas. Fue a mi esposa, fue mi esposo, fue que los hijos, imagínense, si yo engañé a mi esposa, pero imagínense, vivir con ella, ella está loca, entonces no me quedó más remedio, o usted se la pasa a la esposa regañando al marido, bueno, es que imagínense, porque usted no sabe cómo es él y es un desordenado, o no me... Siempre encontramos una excusa en el otro. No asumimos nosotros la responsabilidad de nuestra culpa. Y ese es el pecado de Adán. Justificarse y en vez de... ¿Qué hubiese ocurrido en la humanidad? Hermano, yo a veces me pregunto eso y digo, Señor, algún día se lo voy a preguntar al Señor. ¿Qué habría ocurrido si Adán, y yo tengo mi teoría, que si Adán hubiese venido a los pies, cuando ellos sintieron la voz del Señor, hubieran ido los dos corriendo cuando el Señor los llamó y se hubieran tirado a los pies del Señor y decir, Señor, he pecado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué hubiera hecho Dios? A lo mejor aún estuviéramos en el paraíso. Pero Adán le cerró por su pecado las puertas al Señor. Y a veces nosotros hacemos eso. Y lo más triste del caso es que hacemos eso y nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Y de que lo que nos acaece y lo que nos acontece es el resultado de nuestra directa desobediencia al Señor. Causa de la angustia. Vemos que la ansiedad es una distinción y esa es la diferencia entre, por ejemplo, la depresión y la ansiedad, a pesar de que la depresión es la prima hermana de la ansiedad, clínicamente hablando. Pero la ansiedad siempre tiene una distinción o una proyección futura, cuando la depresión se enfoca en el pasado. Las personas que están deprimidas están pensando constantemente en situaciones negativas de su pasado y ignorando ejemplos positivos que contradigan sus nociones depresivas. Pero la persona que tiene ansiedad está pensando siempre en lo que se llama en psicología, se están catastroficando, están creando un futuro incierto, viven con un temor de las cosas que pueden acaecer, de las cosas que se escapan de su control. Y entonces eso le causa una angustia, pero es una angustia que están tomando prestada del futuro. El Señor Jesucristo nos dice, basta cada día su propio afán, pues no sabéis qué va a traer cada día de sí mismo. Pero la ansiedad lo que hace es, viene Satanás y te murmulla y te dice, imagínate si viene ahora la temporada de huracanes y tú tienes el techo malo, y entonces, y si el jefe tuyo te bota, ¿qué vas a hacer? Tú no tienes una cuenta de ahorros, y si yo me enfermo, ¿qué va a pasar con mis hijos? Y el carro que me está haciendo y no tengo el dinero, ¿y qué va a pasar entonces si viene ahora otra pandemia y se muere todo el mundo? Entonces, eso es qué cosa estamos tomando prestado de casos hipotéticos del futuro como si fueran presentes. Y ahí es donde radica la raíz de la ansiedad. Estoy hablando específicamente en el caso clínico, pero todas estas ansiedades tienen una relación en sí. Aquí tengo una definición, dice ansiedad, una definición general, dice es un estado emocional de carácter vago, con rasgos de aprehensión, disturbio interno y sobrecogimiento que se distingue del temor en la falta de un objeto específico. ¿Qué significa? Cuando usted le teme a algo, hay un objeto específico que usted le está teniendo temor, está una respuesta a un objeto concreto, como por una persona tiene, por ejemplo, qué sé yo, temor a un perro, y usted ve un perro y se sobrecoge y siente
un estado similar al de la ansiedad, pero la diferencia es que la ansiedad usted tiene ese estado sin la presencia de un objeto definido, sino que usted está pasando por su vida con aquel sobrecogimiento, con aquella tensión que poco a poco va destruyendo a su cuerpo y su alma. Hay varias teorías aquí, obviamente, como les mencionaba, que esto es un estudio que yo había hecho para colegas, entonces hay cosas que voy a ignorar aquí porque son de carácter técnico. Pero quiero mencionar, simplemente he hablado un poco de lo que es la ansiedad clínica, pero quiero hablar también de la ansiedad existencial. Y esa es la ansiedad que todo ser humano sufre. Es lo que se llama el Angst existencial en alemán. Y es la existencia, viene como resultado de confrontarnos con nuestra propia mortalidad, con el hecho de que somos seres finitos. Y eso ocurre en diferentes etapas. Algunas personas confrontan eso en unas etapas más tempranas en su vida. A veces otras personas no lo confrontan hasta que tienen 65 años y llegan a la realización de que no van a vivir para siempre. ¿Y qué entonces? ¿Tiene sentido entonces algo de lo que he hecho? Yo he tenido una persona recientemente, un paciente, que me está pasando precisamente por una crisis de carácter existencial y me dice, ¿cuál es el sentido de las cosas? ¿Qué sentido tiene todo lo que yo he hecho en la vida? ¿O lo que haré? Porque al final yo me voy a morir. Y es una realidad y una preocupación seria y verdadera que confronta a toda la humanidad. Porque imagínense usted, la realidad es que todos vamos a morir. ¿Y qué sentido entonces tiene todas las preocupaciones y todas las cosas que hacemos y las carreras que estudiamos y las compañías en las que trabajamos y el dinero que guardamos y las casas que compramos? ¿Qué sentido tiene todo si al final morimos? Como decía Platón, al final todas las cosas serán absortas en la muerte. Yo le respondí a esta persona y le dije que tenía razón en su observación, que es una observación verdadera, que si la muerte es el fin de todas las cosas, entonces ciertamente tenemos mucho para que preocuparnos. En los años 50 hubo un movimiento en el mundo intelectual, en Francia sobre todo, empezó como en los años 30 hasta los años 50, y el más alto exponente de una filosofía específica que se llama la filosofía de l'absurde, la filosofía de lo absurdo de Albert Camus, que era un filósofo francés. Y él enseñaba que el sentido lo crea uno mismo, porque la vida, todas las cosas carecen de sentido en sí. Por tanto, el hombre tiene que construir el sentido artificialmente. Todo carece de sentido. Él escribió un libro muy famoso que se llama El mito de Sísifo, ¿no? Que es relacionado al mito que yo les he mencionado en otras ocasiones. Pero la pregunta es la siguiente: si el mundo en realidad carece de sentido y yo tengo que imponer el sentido en las cosas artificialmente, no es que el sentido lo derivo yo de las cosas hacia mí, sino que soy yo el creador del sentido de mi vida. Eso nos pone en una situación extremadamente precaria. Además de decir que esa postura es falsa, filosóficamente hablando. Porque el universo está repleto de sentido y todas las cosas tienen sentido. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que el famoso Camus le faltó tomar en consideración en su ecuación. Y es el hecho de que Dios existe y de que todas las cosas vienen de Él y para Él. Entonces, por supuesto, desde un punto de vista ateo, este hombre se confronta primeramente con la realidad de que existe sentido y propósito en las cosas que nos pasan. Pero ese sentido y propósito solamente pueden ser derivados dentro de un marco teísta, dentro de un marco de Dios. Si no, no tiene sentido. Porque si Dios no existe, en realidad, hermano, todas las calamidades que le ocurren a usted, entonces ciertamente carecen de sentido. Y es una situación muy triste y pobre la de la humanidad. Nacer, vivir, sufrir y desaparecer. Pero gloria a Dios que esa no es la realidad. Me da lástima por Camus, murió lamentablemente en un accidente trágico de automóvil en el 1957.
y pasó a una eternidad sin Dios, una eternidad verdaderamente sin sentido. Y eso es lo que le espera a toda la humanidad que muere sin Cristo. Vamos a ir a Job 14:1, Job 14:1. Este es un libro que, hermano, si usted está pasando por angustia o depresión o algo similar, estudie ese libro de Job. No para que se deprima más, ¿ok? Sí. No para que se deprima más, sino para que encuentre aliento, porque tiene que leerse todos los capítulos para llegar al final, ¿ok? ¿Qué dice en Job capítulo 1? Dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como las sombras y no permanece. Qué postura tan triste la de este hombre que había perdido todo, este hombre que en el mismo tiempo en que perdió un mismo tiempo perdió su casa, sus hijos, su salud, quedó desposeído de todo menos de su vida. Fue lo único que tenía, y eso colgando por un hilito al punto de la muerte. ¿Qué tenía Job? Todo se le quitó. Dice, aún estaba, dice, en la boca del siervo y el Señor lo desposeyó de todo. ¿Sabe por qué? Porque a veces las cosas que tenemos entorpecen oscurecen la visión de Dios, la visión clara de Dios, que después Job la tuvo. Y él estuvo por un proceso, una angustia terrible. Y tenía como una sarna que le cayó una lepra. Es decir, una situación espantosa. Y además de eso, vienen sus amigos a atormentarlo aún más. A veces pasa que cuando usted está pasando por un proceso ansioso y usted llama por teléfono a alguien o busca como dice el tango, un hombro amigo para morir abrazado, y se encuentra que esta persona más bien lo que le hace es agregarle leña al fuego que usted está pasando. Y a veces son sus mismos familiares los que le causan, los que agregan a su angustia y no le quitan el peso. A veces son los hermanos también. Usted quiere encontrar un apoyo, un sosiego en la iglesia, y se encuentra que usted llega y nadie lo apoya. Su corazón sale tan cargado o más cargado aún por el hecho de que no encontró sosiego en la iglesia. Y se dice a lo mejor usted a sí mismo, si en la iglesia no encuentro sosiego, entonces, ¿dónde en este mundo usted puede encontrar sosiego? Piense en eso, hermano. Piense en, muchos a veces no conocemos las cargas los unos de los otros, ni las angustias que usted está llevando. Venimos, sonreímos, cantamos, jajaja. Pase tiempo con los hermanos. Después que se termine la reunión, no salga corriendo de aquí como si fuera una alarma de fuego que sonó. Quédese. Hable con los hermanos, ore al Señor que le ponga en su corazón estamos hablando en la reunión de los caballeros no hace tanto, una carga de discipulado, a lo mejor por un hermano. A lo mejor usted el Señor le pone en el corazón y dice, no sé, mira, el Señor me puso en el corazón el hermano Ismael, yo voy a llamar a Ismael a ver cómo está, voy a chequear, voy a orar por él, por teléfono, ¿no? O la hermana Iris, o la hermana Ana, o no sé, o Cristina, o el hermano Luis, no sé. Preocuparse los unos por los otros, llevar, dice cada uno, las cargas los unos de los otros. Eso es lo que es la iglesia. Entonces, cuando venga un incrédulo que entre aquí con aquella crisis existencial, con aquel angst existencial, con el peso de que mi vida se acaba, los años van pasando y no tengo nada, porque en realidad no tenemos absolutamente nada. ¿Qué sentido tienen las cosas? ¿Qué opciones tengo? Pero cuando entren en este lugar, encuentran de que la vida sí tiene sentido y de que hay un sentido que se sobrepone a todos los sinsentidos que ocurren en nuestra vida, hermano. Yo escuché una vez a un teólogo y pastor también, no voy a mencionar quién es, pero un pastor y teólogo hablar decía que él estaba defendiendo una postura teológica específica. Y él decía que el mal
tiene sentido porque Dios lo había predeterminado. Y yo estoy en completo desacuerdo con eso. Yo le voy a decir algo, el mal no tiene sentido. Precisamente por eso es malo. Porque si el mal tuviera sentido, entonces no sería mal, sería bien. Y Dios, cuando creó todas las cosas, dijo, he aquí que vio Dios que todas las cosas eran buenas. Porque Dios, en gran manera, porque Dios no crea sinsentidos. Los sinsentidos que ocurren en su vida es el resultado del pecado y de la maldad y del desorden que ocurrió en el universo, en la creación perfecta de Dios por la caída del hombre, por la introducción del pecado, por el ataque del enemigo, el embate del enemigo. El cáncer es un trastorno en el funcionamiento fisiológico del cuerpo. No es algo que tiene sentido. Lo que tiene sentido es que las cosas estén bien en balance y que los sistemas en el organismo funcionen como deben de funcionar. Eso es lo que tiene sentido. La muerte es un sinsentido. ¿Por qué? Porque la muerte no es natural. Dios no creó al hombre para morir. Dice en el libro de Eclesiastés que tú lo creaste y pusiste, dice, eternidad en el corazón del hombre. Por eso nos angustia la muerte y no sabemos cómo lidiar con ella. Es algo interesante que el ser humano no tiene respuestas psicológicas para lidiar con la muerte. ¿Por qué? Porque no es natural. Entonces decir que bueno, todas las cosas tienen sentido. No, hay cosas que no tienen sentido. Precisamente por eso son malas. Porque el mal no tiene sentido, es lo que se llama el sinsentido. Es sin razón. Si ustedes miran, ¿qué es lo que es el pecado? El pecado destruye el orden de la creación. Porque decir que las cosas malas tienen sentido, es decir, que la mentira tiene sentido. Es decir, que la blasfemia tiene sentido, que la fornicación tiene sentido. Y eso es lo que nos enseña el mundo. Por eso es que el hombre se justifica. Por eso es que Adán le dijo a Dios, lo que yo hice tenía sentido. ¿Por qué? Porque mira la mujer que me diste. Tiene sentido. No tenía sentido. El sentido es Dios. Ahora, todos los sinsentidos que ocurren en nuestras vidas, todos esos sentidos al ser sinsentidos, al ser remitidos al Señor, entonces el Señor, por el poder de su omnipotencia y por su absoluta benignidad, Él puede tomar aquello que no tiene sentido, ni propósito, ni principio, ni fin, ni cauce, aquel caos, y Él puede transformarlo en algo bueno. Pero eso es una prerrogativa de Dios. Amén. Cuando alguien venga y le pase algo espantoso, que usted trate de consolar a la persona, dice, no, mire, es que todo esto tiene sentido. No. Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? ¿A todo el mundo? No. A los que aman al Señor, a los que de acuerdo a su propósito son llamados. Entonces a veces lamentablemente nosotros los cristianos, por no herir a las personas, vamos y tratamos de consolar a alguien y decirle, no, mira, pero esto al final, tú sabes, todas las cosas ayudan para bien. No, a él no, a esa persona no. ¿Cómo usted me va a decir a mí? Mire, si un creyente muere, dice en la Escritura que preciosa es a Jehová la muerte de sus santos. Y si un cristiano muere, que es un sinsentido, porque es el resultado del pecado de Adán. Pero si un cristiano muere, ¿qué es lo que pasa? Hermano, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros perdemos a ese hermano, a ese padre, a esa madre, a ese hijo, lo que sea. Pero él no perdió nada, él lo ganó todo. Porque él está con el Señor. Y nos va a tener nuevamente a nosotros también, cuando entonces nosotros vayamos a él o a ella. ¿Entienden la diferencia? Entonces, pero ¿cómo usted le va a decir a un incrédulo que muere en su pecado? Bueno, todas las cosas ocurren, tú sabes, todas las cosas tienen su propósito. No, eso no le ayuda para bien. La muerte al incrédulo no le ayuda para bien. La muerte al cristiano sí. Los problemas que le vienen y que le acaecen a usted, no sé de la índole que sean, son sinsentidos. Muchas veces cosas que Satanás va a poner para atacar. Como estaba mencionando hoy, la iglesia está siendo abatida por diferentes enfermedades. ¿Cuántos hermanos enfermos hay?
¿Cuántos en nuestra iglesia? En el hospital, el otro que si el muchacho que le agarró el apéndice, el otro le agarró un virus, es decir, ¿cuántos problemas? La otra hermana con su situación, la cirugía. Estamos hablando de muchos hermanos. Yo creo que nunca he visto en la historia de la iglesia un tiempo en que la iglesia haya sido batida tan grandemente por enfermedades. Yo no recuerdo. ¿Ok? Yo no recuerdo. Ni siquiera cuando el COVID, fíjese. Entonces estamos viendo que el diablo ataca a la iglesia y causa sinsentidos, ¿no? Porque uno dice, pero Señor, si yo te estoy obedeciendo, si yo soy un hijo tuyo, si estamos haciendo las cosas, ¿cómo me pasa esto? Esto no tiene sentido. Y tienes razón, no tiene sentido. Pero entonces tú tienes que agarrar ese sinsentido y ponerlo a los pies de la cruz. Y el Señor, que es omnipotente y que llama a las cosas que no son como si fueran, y hace de sus ministros llamas de fuego, Él va a agarrar el sinsentido de tu vida, los despropósitos de tu vida, y los va a convertir en algo hermoso. Créame lo que le estoy diciendo. Créale lo que le estoy diciendo. Y entonces esa cosa que no tiene no se le entiende, es un caos en su vida. Aquella nube negra que está posando sobre usted constantemente, como que usted no puede sacar la cabeza porque es una nube portátil. Usted está caminando en la nube, así, con rayos y lloviéndole encima. Y usted ora y usted sonríe a las personas y a los hermanos, amén, y canta, pero sigue la nube en su cabeza. Y no estoy diciendo esto como culpándolo a usted, no estoy diciendo esto, no estoy diciendo que usted es culpable de la nube que está en su cabeza. Eso es el diablo muchas veces que viene y lo ataca a usted, hermano. Situaciones fuera de su control, situaciones en la familia, situaciones en su trabajo, ataques del enemigo, que el diablo es real. A veces a los cristianos se les olvida que el diablo existe. Y se abruman y dicen, pero ¿por qué me pasa esto? Porque tú estás en guerra. Y cuando tú estás en guerra, el enemigo no te tira flores, te tira tiros para matarte. Y el diablo está en guerra con usted. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene el poder. Usted tiene el poder, hermano, de derribar las puertas del infierno. ¿Usted entiende eso? El Señor Jesucristo le dio un poder a la iglesia. Y la iglesia a veces no lo entiende. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Ahora, esto tiene una implicación importante y profunda, porque las puertas son un aparato, un objeto, como quiera llamarlo, defensivo, no ofensivo. No dice que la iglesia, que los cañones del diablo no prevalecerán contra la iglesia, ni las catapultas, no dice que los ejércitos del diablo no prevalecerán contra la iglesia, no dice eso, dice las puertas del Hades. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que ir hasta las puertas y derribarlas, que usted tiene que presentarle ataque al demonio, que la iglesia tiene que ir y marchar hacia adelante. Nosotros a veces decimos puerta como que como que las puertas son nuestras y nosotros estamos detrás de la ciudad de Dios y aquí estamos mirando y apuntando. No. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Significa que la iglesia tiene que ir y marchar hacia las puertas del Hades y derribarlas. El diablo sabe eso, pero el diablo le quiere hacer pensar a usted por medio de los sinsentidos de su vida que usted no tiene poder. Eso es lo que él quiere hacerle pensar. El diablo quiere hacerle creer a usted que usted tiene una vida sin poder, que las armas de su milicia son de papel, hojarasca. Y los cristianos se lo creen muchas veces. Por eso vienen angustias y terrores que nos vienen a nuestra vida y nosotros nos ponemos como si fuéramos ratoncitos, sin darnos cuenta. Mire todo lo que tenemos ahí al lado. Mire qué curioso que la analogía que se usa son escudos, cascos, espadas, sandalias. Amén. La armadura del cristiano, la oración, el cristiano que ora, viene y le dan una mala noticia, le dan un referido al oncólogo. ¿Y qué ocurre en ese momento? Se derrumba su fe, se cae al piso su creencia en el Señor, le dice a su esposo que la va a dejar, o descubre usted que está engañando, lo está engañando su esposo con otra mujer. O descubre usted que sus hijos están usando droga. Esas cosas pasan a los cristianos. ¿Y cómo responde usted como cristiano? ¿Se va a dejar derrumbar usted?
Usted es más grande que su enemigo, porque su jefe es más grande que usted. El diablo no le tiene miedo a usted por usted. El diablo le teme a usted por el rey al que usted sirve. El diablo le tiene terror al Señor Jesucristo. Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué has venido antes de tiempo para atormentarnos? Vinieron los demonios y se pusieron a sus pies. Y el Señor, yo me erizo, el Señor le dijo, cállate. Lo mandó a callar a los demonios y los sacó y los mandó al abismo. Ese es el poder de nuestro Señor. Satanás tiembla frente a Él. Y Satanás, déjeme decir una cosa, una cita aquí de Lutero. El diablo es el diablo de Dios. ¿Entiende lo que quiere decir eso? El diablo no hace lo que se le da la gana. El diablo también está en las manos del Señor. Y el diablo no fue y le tumbó la casa a Job y le mató a sus hijos porque a él se le dio la gana. El diablo no puede mover un dedo que el Señor no se lo permita. Por eso dice que el diablo es el diablo de Dios. No hay nada que se escape del control soberano de nuestro Señor. El Señor está en control de todas las cosas. Y cuando el diablo lo ataca, no fue que el Señor se quedó dormido. El Señor sabe perfectamente lo que está pasando y está dejando que el diablo te ataque. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué te está atacando el diablo? ¿Y por qué te está atacando específicamente en esa área? ¿Acaso hay tal vez una raíz de desobediencia que nunca fue corregida? No lo sé, eso cada uno de nosotros tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, entrar en nuestro cuarto y cerrar la puerta y lidiar en estos asuntos con el Señor. Vemos que dice, una de las cosas que tiene la ansiedad, o como habíamos visto al principio, es que el ataque de la ansiedad siempre está remetido a un futuro incierto y que no existe. Y entonces la solución a la ansiedad en nuestras vidas, hay varias soluciones, pero una de las soluciones las encontramos primeramente, antes de ir allá, vamos al Salmo 43, 3. ¿Qué dice? En el Salmo 43, 3, la angustia, la ansiedad, dice, no, como les comentaba, haciendo esa analogía a la nube, que tenemos como una nube metida, una cabeza metida en una nube, que dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Cuando te venga la angustia, cuando te venga la ansiedad, busca la luz y la verdad de la palabra de Dios y métete en el monte del Señor y descansa, No tienes que hacer nada. Dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. Dios peleará por nosotros. Pero déjeme decir una cosa, hermano. Si usted ve que usted va y usted quiere hacer tal cosa, Dios se queda aquí así. Ok, a ver cuándo se cansa. No se cansa. Vamos a dejarlo. Hasta que usted quede rendido sin fuerzas en el piso y entonces le da lugar. ¿Ya terminaste? Ok, vamos a solucionarla. Como si fueran los niños chiquitos, cuando los niños le dan la pataleta. Usted ha visto, los que tienen hijos. Al niño le da, usted trata de hacerlo razonar. Mira cómo me mira el mío. Dije niño chiquito y enseguida me hizo así, me empezó a mí. Están hablando de mí. No, otro niño aquí que se porta mal, tú te portas bien. Entonces, el Señor habla. Y a veces que usted ve que el niño, usted trata de hacerle explicar y no entiende, no entra en razón. ¿Por qué? Porque es niño. Mire, me recuerda una cosa el hermano, para que vea una cosa. Por eso se instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo. La semana pasada creo que fue, estaba yo con mi niño, que es un buen niño. Pero a veces se porta un poquito más adentro. Le digo, Kiki, le digo, ¿por qué desobedeciste? ¿Por qué te portaste mal? Y me dice, bueno, porque Adán y Eva pecaron. Y le digo, no, espérate un momento. Aguanta un momento, no le vas a echar. Estás haciendo lo mismo que hizo Adán. Le estás echando la culpa a Adán y Eva. Tú desobedeciste porque tú eres un cabezón, no por Adán y Eva. Echarle la culpa a Adán y Eva ahora.
Pero bueno, me dijo, porque Adán y Eva pegaron. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No quiere hablar, está tímido ahora. Está perplejo de que estoy hablando de él. Bien, dice, tu luz y tu verdad. Hermano, cánsese ya, rinda. Usted no tiene que pelear. No va a lograr nada. Lo que va a lograr es angustiarse aún más. Y la ansiedad, cuando tratamos de resolver las cosas por nuestros propios medios, eso aumenta la ansiedad. Hay una cosa interesante, que esto a nivel psicológico ocurre. Hay es lo que se llama el reforzamiento. Hay varios reforzamientos. Está el reforzamiento positivo, está el reforzamiento negativo. Y la ansiedad, desde el punto de vista clínico, permanece o se refuerza, ¿ok?, por medio de mecanismos de evasión, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, tiene una ansiedad y dice, ay, no sé, tengo miedo de que me corten la electricidad. Entonces usted paga la electricidad para evitar que se la corte, ¿no? Pero pare de hacer ninguna cosa, no haga nada. Confíe en el Señor y acuéstese y esté tranquilo. Ese problema que usted tiene es más grande que usted, de todas maneras. ¿Sí o no? El problema que usted tiene es más grande que usted. ¿Y qué le hace pensar a usted que puede resolverlo? Ahora, yo sé que a lo mejor usted esperaba que yo fuera un pastor moderno y positivo y le diga que no, que usted puede, que usted tiene el valor, que decrételo, todo eso. No, yo no le voy a decir eso porque no es verdad. Usted no pudo resolver la situación de su pecado. Usted no puede resolver las situaciones en que está pasando en este momento. Usted no puede. Si pudiera, no lo hubiera resuelto ya. Entonces, ríndase, pero no se rinda al diablo, no al enemigo. Yo no le estoy diciendo que se rinda al diablo. Yo no puedo. No. Acá. No puedo. Y el Señor dice, bueno, eso es lo que te quería enseñar. Que no puedes, pero en mí sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ve? Usted no puede resolver ese problema. Ese problema es más grande que usted. Eso es una montaña que usted no puede mover. Pero en el nombre del Señor usted dice, quítate esa montaña y échate al mar. Y usted tiene montañas en su vida, hermano. Es hora de que empiece, pero dígalo con fe, con seguridad. No lo diga como amedrentado, como que bueno, será, déjame probar. No, eso no es fe, hermano. No sé qué es eso, pero fe no es. Usted tiene sinsabores, usted tiene montañas, tiene sinsentidos en su vida, muchas angustias que lo tiene a usted no puede vivir, no puede disfrutar de la vida que el Señor le da. Y no estoy diciendo que los problemas que usted tiene no son verdaderos, claro que sí lo son, pero usted tiene que cambiar su enfoque. Y déjeme decirle una cosa, hermano, cuando el diablo ve, le doy un ejemplo. Usted ha visto los muchachos cuando uno es niño, lo que se llaman los bullies. No sé cómo se llaman los bullies en español. Esos niños que molestan a los otros niños, que si ve a la niña le jalan las trenzas. Bueno, sí, no hay un nombre creo en español, pero todos conocen la palabra bully porque se usa en todas partes. Ok. Cuando un niño le están haciendo bully, si el niño se pone bravo y pelea, el bully se da cuenta que está teniendo los resultados que él espera, porque eso es lo que él quiere hacer. ¿Ve? Cuando usted tiene una persona, a veces tenemos esas personas en nuestras propias familias, que les encanta venir y tirar una cosita y entretenerse como usted explota, ¿no? Pasan por al lado y ellos saben exactamente qué es el detonador suyo, tiran un fósforo y se lo lanzan. Y después se sientan a mirar cómo termina la cena navideña en la familia, ¿no? ¿Conocen ese tipo de personas? Bien. ¿Qué pasa si usted no responde? ¿Qué pasa si el bullying? Recuerda que hablamos que las conductas psicológicas se mantienen como por medio de reforzamiento. El bully va a seguir haciendo bullying a esa persona porque está teniendo los resultados que él quiere. Está sintiéndose en control, dominio sobre esa persona, está recibiendo autocompensación de sentirse de que el que está humillando, vejando, lo que sea. ¿Qué pasa si le jala la trenza a la muchacha y le dice, mira, jálame esta también? El bully se queda como que... ¿Qué pasa cuando usted está en un argumento con una persona y la persona empieza a gritar y después usted hace así y grita más que esa otra persona? Y después va y usted grita. Bueno, la cosa termina con cuchillos o machetes o algo de eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si la persona empieza a gritar y usted, en vez de subir el volumen de la voz, usted baja? Disculpa, yo no
pensé que eso te iba a molestar tanto. Ahora, la persona no puede seguir subiendo, pues va a estar loco. ¿Qué pasa? Tiene que bajar al nivel suyo. Lo desarma completa. ¿Alguna vez ha tratado eso? Eso se llama descalación. Cuando alguien está gritando, usted bájele un tono. Y si sigue gritando, bájele 2 tonos más. Porque se tiene que callar si no lo va a escuchar. Y él está hablando y usted está porque no, como estaba diciendo. La blanda respuesta calma la ira. Mire qué sabio que es Dios. Entonces ahí estamos viendo qué cosa, cómo debemos responder. Si el diablo sabe que algo a ti te molesta y te causa angustia, si el diablo sabe, fíjense que qué fueron las cosas que le quitó a Job, las cosas más preciadas para él. Parece que su esposa no era muy preciada para él porque no se la quitó. Pero ¿qué le quitó a Job? Le quitó a sus hijos, le quitó sus propiedades. Él era un hombre rico. Y él dice que iba cada día de festejo de sus hijos, él hacía sacrificio, es decir, que tenía una preocupación no solamente por el bienestar de sus hijos físicamente, económicamente, sino también tenía una preocupación espiritual por sus hijos. Y eso fue lo que le atacó el diablo. El diablo le va a atacar en las áreas en su vida donde usted es más vulnerable, y él lo sabe, porque el diablo es más sabio que Daniel. El diablo sabe perfectamente quién es usted y él va a atacarlo ahí. Pero ¿qué pasa si él no recibe la respuesta que él espera recibir de usted? Porque él quiere apagar su fe. Oye, un soldado que está temblando no dispara. Si el soldado está llorando y temeroso por los sonidos de las bombas, no dispara. Pero el soldado que, a pesar de que escucha las bombas y tiene miedo, pero sigue disparando, se mueve hacia adelante en fe, ese soldado es peligroso. Y no es la ausencia de la realización de que las cosas que nos están pasando son verdaderas. No es que estamos simplemente en negación, decir, no, esto no pasa. No, sí, esto es una realidad, esto ocurre, pero vengo en oración y voy a seguir adelante y el Señor me va a dar la respuesta. ¿Cómo? No lo sé, pero me va a dar la respuesta. Y esa montaña que yo no puedo transportar una montaña, pero Él sí. ¿Por qué? Porque Él creó la montaña. Y eso es como tenemos que nosotros plantearnos la angustia nuestra ansiedad, y cómo tenemos que resolverla también. Una cosa que yo quiero, vayamos al Salmo 27:13, Salmo 27:13. La ansiedad mueve al cristiano hacia Dios. Dios nos pone grandes problemas, como mismo hizo. Habían cosas que estorbaban, hermanos. Es difícil hablar en estos términos, pero es la realidad. Habían cosas que estorbaban a Job de tener un conocimiento pleno de Dios. Porque mientras él era rico y tenía a sus hijos y todo le iba bien y estaba siendo prosperado, él no conocía a Dios. No conocía a Dios. ¿Y cómo sé yo eso? Porque lo dice la Escritura, dice, de oídas te había oído. Él conocía al Señor Jesús como la gente en el mundo sabe. Si usted conoce, sí, yo creo en Jesucristo, sí, amén. Sí, ok, de oídas. Ellos saben quién es Jesús, la iglesia y todo. Pero ahora mis ojos te ven. Ese encuentro íntimo con Dios, ese encuentro que tuvo Jacobo, que peleó con Jehová en el monte, no ocurrió hasta que él mandó, su familia se fue y él quedó solo. A veces aquellas tormentas que nosotros estamos pasando, en realidad son los medios por los cuales el Señor nos está depurando y limpiando nuestras vidas para tener un encuentro con Él. Salmo 27:13, ¿qué dice? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Usted va a ver la misericordia de Jehová en su vida. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le ama. Salmos 33:21. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Confíe en Dios a pesar de su angustia. Confíe en Dios. Ese canto que cantamos léalo, el 431 creo que era, no sé cuál era, el de la ansiedad. Léaselo, cántelo en su casa, hermano. Cuando usted se sienta ansiedad, cante ese himno en su casa.
el Señor está con usted, cuando se sienta los síntomas de la ansiedad, cuando sienta la tensión muscular, cuando sienta que su respiración se agita y el pulso también se acelera, entonces vaya al Señor y póngale todas esas cosas al Señor, cántele al Señor, lea la palabra de Dios y piense en su problema y diga, esto que estoy pensando en visualice ese problema y haga así en su mente, sáquelo y póngalo a los pies del Señor. Y dice, yo no puedo con esto, yo no puedo con esto, yo no puedo, tú sí. Y él, como le dijo a aquel hombre, dice, Señor, si quieres, seré salvo. ¿Y qué le respondió el Señor? Quiero, sí, quiero. Y el Señor quiere que tú hagas eso. Porque no importa el mal y el sinsentido que te puede ocurrir en la vida, todos los sinsentidos y las cosas malas que pueden y caóticas que pueden ocurrir, al final, por la omnipotencia de Dios, aquel mal que le ocurre a todos los seres humanos en el mundo, porque muertes, enfermedades, eso no es solamente a los cristianos, eso le ocurre a todo el mundo. La diferencia es que el cristiano tiene una gracia sobrenatural de que aún aquellas cosas terribles que nos pasan, Dios va a hacer que tengan frutos buenos para nuestra vida. Y que lo peor que nos puede ocurrir en este mundo, lo peor de lo peor que nos puede ocurrir en el mundo es que la muerte, y no es lo peor para nosotros, es lo mejor. Pablo mismo dice que no sabía qué escoger, si estar muerto, estar con el Señor, o quedarse aquí por amor del pueblo de Dios. Hay de los cristianos que tienen miedo a la muerte, que no quieren morirse. Tienen que trabajar en su vida espiritual. Eso es una señal de carnalidad. Si usted está demasiado, no estoy diciendo que no se preocupe de eso, pero si usted, la salud suya es la preocupación más grande que usted tiene, ¿ok? Y su mortalidad es la preocupación más grande, usted tiene que anclarse en la Escritura, hermano, porque parece que usted no entendió bien la cosa como va. Para usted morir es ganar. Usted no pierde, el cristiano no pierde, no puede perder. Muchísimo mejor estar presente con el Señor. Imagínese usted, hermano, no hay sufrimiento, Dios le va a limpiar todo. Lo único que usted está en el cielo, ¿qué es lo que está esperando? No está esperando que le cobren la renta, no está esperando que la electricidad, no está pensando que ahora vienen las elecciones y la inflación y que si el gobierno aquel. No, ¿sabe qué es lo que usted está esperando en el cielo, en el paraíso, esperando? ¿Sabe qué es lo que está esperando? La resurrección. Algo bueno, estoy aquí esperando, estoy bien, no tengo enfermedad, no estoy sufriendo, no tengo dolor. Ya pronto viene la restauración de todas las cosas. Y esa es la esperanza gloriosa de los cristianos, que como mismo fortalece a esos hermanos que están allá, deben de fortalecernos a nosotros, porque somos la iglesia del Señor. Esté allá o esté acá, donde esté, tenemos las mismas promesas. Amén. Vamos a Eclesiastés 7:14. Eclesiastés 7:14. Uy, me puse a buscar otro versículo, disculpen, esperen. ¿Qué dice? En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Aquí está la razón de lo que usted está pasando. Y es precisamente lo que le pasó a Job. Toda la bendición de Job era en el Señor. Toda la angustia del Señor era también de él. No se acuerdo si es en Jeremías o en Isaías, donde dice que Dios también creó el mal que hay en la ciudad. Algo de eso dice. Las cosas no pasan por accidente. Todas las cosas están bajo el dominio y control del Señor. Pero lo que ocurre es que en la omnipotencia del Señor, Él permite que aquellas cosas que son malas y que el diablo intenta que sean para mal, Dios las convierte en algo para bien en el cristiano. ¿Dónde está ese versículo que dice, ustedes, cuando dice José, dice, ustedes, dice, lo querían para mal? Ustedes pensaban mal contra mí, pero Dios me encaminó. ¿Y por qué? Porque esa es la prerrogativa divina. Que Dios puede tomar algo malo, las malas intenciones de las personas contra usted, los chismes y las cosas que han hablado de usted, las calumnias que a lo mejor se han dicho de usted o las críticas.
las palabras hirientes que han venido a lo mejor de bocas de familiares y seres queridos contra usted. Y Dios puede tomar todas esas cosas y convertirlas en algo bueno que lo acerquen cada vez más a su Señor. Le voy a dejar aquí, para terminar, con una cita de Agustín que dice, referente a la ansiedad, dice: nuestros corazones, dice, están angustiados y sin descanso, y no descansarán hasta que descansen en ti. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra expuesta. Te damos gracias porque a pesar de los ataques, Señor, y las luchas que estamos pasando en este mundo, Señor, y las inquietudes, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a recordar esto, Señor, en los momentos de prueba y de angustia. Ayúdanos a no olvidar que tú eres nuestro Dios, que tú moriste y derramaste tu preciosa sangre por nosotros, Señor. A veces lo olvidamos en la manera en que vivimos, a veces lo olvidamos cuando llevamos cargas sobre nuestros hombros que no deberíamos de estar llevando. Yo te ruego, Señor, que tú seas con tu pueblo en este momento. Yo te ruego, Señor, que tú recibas de tu pueblo en este momento todas las cargas de nuestro corazón, todas las angustias y las cosas que nos apesadumbran y que nos estorban en nuestro camino. Hermanos, en este momento les pido que pongan en su mente todas las cosas, todas las pruebas o vicisitudes que usted puede estar pasando en este momento y déjelo en oración a los pies de su Señor. Deje todas esas cargas en el altar del Señor, Señor, y salgan limpios de aquí, hermanos, sin cargas, habiendo depositado su esperanza en el Señor. Salgan de aquí con gozo y con los corazones aliviantados. Confiamos en ti, Señor, sabemos que